tardes, señoras y señores, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid. Un placer saludarles y darles la bienvenida a este Salón La Lengua y Salón Espolón del Centro Riojano de Madrid. La verdad que uno se pone contento cuando ve las instalaciones del Centro Riojano con este brío, con esta alegría, con este lleno absoluto hasta la bandera y teniendo en el día de hoy una presentación de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de ABECU Madrid, en la que contamos aquí con su presidente, don Ángel Galán, al cual le doy la bienvenida y bueno, también les tengo que contar a todos ustedes que yo también pertenezco a ABECU, pero en la versión de La Rioja. Pero bueno, siempre ya sabe aquí Ángel que La Rioja y Madrid estamos muy cerca, yo estoy en Madrid y quién sabe. Y en el día de hoy tenemos una presentación maravillosa aquí en el Centro Riojano de los hermanos Ignacio y Ladislao Moya Ayuso. Son gemelos ambos y comandantes de infantería del Ejército de Tierra en situación de retirados. Durante los años que ejercieron la profesión militar, ocuparon destinos operativos en sus empleos de teniente y capitán. Ignacio en regulares de Ceuta y como boina verde en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo. Ladislao, que le llaman Ladis, a mi izquierda, estuvo destinado en la brigada paracaidista y formó parte de las primeras misiones españolas en el extranjero, concretamente en Angola e Irak. Con el empleo de comandante, ambos hermanos pasaron a la reserva transitoria, dedicándose ya en la vida civil a la formación de empresa en las áreas de habilidades directivas y en gestión comercial. Cada uno de ellos ha escrito un libro: Ladis, Querer para vender, e Ignacio Colón, Emprendedor, el almirante como hombre de empresa. Y es para nosotros todo un auténtico honor tenerles aquí en el Centro Riojano. Bienvenidos y Ángel, esta es tu casa. Y muy agradecido por todas las grandes presentaciones que siempre bajo la firma de ABECU Madrid traéis al Centro Riojano de Madrid. Y a todos ustedes, espero y deseo que disfruten de este espacio, de esta presentación, de la que es su casa, la casa de los riojanos y la casa de todos los que no son riojanos aquí en Madrid. Así que, sin más dilación, no me quiero extender mucho más en este inicio y le cedo el testigo a mi compañero y amigo don Ángel Galán. Muy bien. Muchas gracias, José Antonio, y sobre todo muchas gracias al Centro Riojano, que tú también presides, por cedernos este espacio, este magnífico espacio que cada vez vemos con gran satisfacción que se queda pequeño, por el número de amigos y de simpatizantes que tenemos. Gracias también a todos los asistentes por hacer el esfuerzo de venir. Hoy además hay fútbol, con lo cual seguro que a alguno le incomoda esta coincidencia. Pero bueno, probablemente se podrá llegar a tiempo o cuando menos a ver la segunda parte del partido. Permitidme comentar dos palabras sobre lo que es ABECU, sobre lo que es la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. Muchos de los que estáis aquí sois socios de ABECU, sois hermanos, puesto que es una hermandad, pero hay también amigos y simpatizantes que quizás no conocen con algún nivel de detalle lo que es nuestra asociación, nuestra hermandad. ABECU se funda en el año 2001, aunque entra en plena actividad en el 2003. Se funda por 5 personas, una de ellas el general Nieva, general de la Guardia Civil, lamentablemente ya fallecido, y que da nombre a un premio bastante prestigioso que desde ABECU a nivel nacional todos los años se otorga a diferentes personalidades de la vida civil que han llevado a cabo algún tipo de actuación o de actividad poniendo en valor a la Guardia Civil, que es un poco el punto que nos une y que nos anima a estar en esta asociación.
El ideario de ABECU es muy claro, es el amor, en definitiva, a España, el amor a España y todo lo que España representa, y el difundir y resaltar los valores de la Guardia Civil. Sus fines, pues básicamente son el difundir la acción benefactora de la Guardia Civil y poner de manifiesto y publicitar aquellas actuaciones loables y beneméritas del cuerpo, organizar actos culturales, como por ejemplo el que hoy celebramos aquí, ayudar o auxiliar a personas mayores, sobre todo del cuerpo, de la Guardia Civil, y también pues actividades de voluntariado social. Esto es básicamente el ideario, nuestro ideario y los fines de nuestra asociación. Hoy el tema que nos trae a esta conferencia, que van a impartir los comandantes Moya, trata sobre Guinea Ecuatorial y sobre todo sobre una parte de la historia de Guinea Ecuatorial muy desconocida, pero por otro lado muy brillante, sobre todo en lo que a la actuación de las Fuerzas Armadas y especialmente de la Guardia Civil tuvieron y desarrollaron en el proceso de independencia. Guinea Ecuatorial, como seguramente recordaremos, estaba formada por dos provincias españolas, Fernando Poo y Río Muni. Fernando Poo corresponde a la isla y Río Muni a la parte continental, consideradas como provincias en el año 1959, y bajo esa condición se mantuvieron hasta el año 1968, en concreto el 12 de octubre, el Día del Pilar, casualmente, en el que se declara o se proclama la independencia de España de Guinea Ecuatorial. A partir de ahí hay un proceso que dura casi 5 meses de salida y de total hostilidad por parte de los guineanos contra los españoles o hacia los españoles que habían estado viviendo y trabajando, incluso naciendo en la propia Guinea. Durante ese proceso se lleva a cabo una gran evacuación de civiles y militares de Guinea, en los 5 meses que duró prácticamente el proceso. Estamos hablando de casi unas 7.000 personas y afortunadamente un proceso en el que no hubo ninguna situación trágica de violencia, a diferencia de lo que sucedió con los procesos de independencia de estados o colonias limítrofes de Guinea. Pues el caso de Santo Tomé, en fin, el caso de Gabón, de diferentes países que abordaron también en aquella época procesos de independencia y que fueron tremendamente sangrientos. Y esto fue así gracias a la brillante actuación de las Fuerzas Armadas españolas y de manera muy, muy relevante la Guardia Civil. Pero de todo eso nos van a hablar los hermanos Moya. Casi, José Antonio, tú y yo les dejamos el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero es que me siento obligado a decirles que tengo un problema en la voz. Se llama disfonía. Tengo bien las cuerdas vocales, porque yo soy tenor, yo canto muy bien, pero involuntariamente tiemblan en los músculos y bueno, estoy en manos ya de un foniatra y me toca hablar con esta voz. Pido disculpas. Probablemente según se vaya calentando, a lo mejor al final llego a tener voz de hombre. En anteriores ocasiones así ha sido. Pero con esta voz, pues lo primero que quiero hacer es agradecer a los presidentes del Centro Riojano, José Antonio, y de ABECU, Ángel, vuestra cariñosa presentación, la acogida del Centro Riojano y como reza la divisa de la Guardia Civil, Ángel, lo sabes, y lo extiendo a todo ABECU, el honor que nos supone el que esta puesta de largo de esta conferencia, porque la hemos dado ya en provincias. Pero hoy entramos en Madrid de la mano de ABECU y ahora es un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Además también por la química, el cariño que nos habéis dado en los días previos a este 25 de marzo.
A continuación quiero... Bueno, mi hermano Ladis, ya lo irán conociendo, es la parte racional de la pareja. Lo sabe todo, pero además de verdad. Bueno, 25 de febrero. Permítanme primero que salude por cortesía militar al teniente general Manolo Llamas, es de mi promoción y nos hace mucha ilusión que hayas hecho un hueco en tu agenda para estar con nosotros. Parece que fue ayer cuando corríamos por el patio de la Academia General Militar de Zaragoza, de cadetes con el borro y la borla moviéndose. Eso no se olvida, ¿eh? Muchas gracias, Manolo, por acompañarnos, mi general. Y muy particularmente voy a saludar a dos personas más. Una es a quien para nosotros con el corazón preside este acto, que es nuestro hermano mayor Pepe, general de división de infantería de la 25 promoción. Pepe, de verdad que nos hace muchísima... A ver, también está mi hermano Luis, pero tú ya no. No, es que van a ver que con Guinea tenemos unos vínculos familiares importantes y el que más sabe de lo que pasó allí es él, es nuestro hermano Pepe, pero ha sido sometido hace poco a una operación de cabeza y ha delegado en nosotros, pero bien podías haber dado toda esta conferencia. Muchas gracias, mi general. Y no puedo dejar de saludar también y agradecerle al coronel de la Guardia Civil, Francisco Avellán. Paco, mi coronel, él sí que tenía que estar dando esta conferencia porque era un joven capitán con 35 años cuando ocurrieron los sucesos que vamos a relatar. Nos hemos conocido hace poco, pero nos queremos mucho, mi coronel, ¿cierto o no? Y hemos tomado un cocido en Malacatín, que eso une muchísimo, ¿eh? Mi coronel, corrígenos lo que haga falta, porque de verdad que estés tú aquí, pues alguien que vive aquellos sucesos, pues como pueden imaginar todos, nos vamos a tutear si les parece, porque aquí hay muchos familiares y amigos. Yo termino diciendo que me hace mucha ilusión esta conferencia por el tema, que a nivel familiar, como digo, conocimos, y también porque comparto cartel con lo mejor que me ha pasado en mi vida, que es mi hermano gemelo Ladis. Yo digo una cosa, que esto lo he preparado. No me explico cómo no tenéis todos un gemelo. Que se equivoca, le corrijo. El micro, Ladis. Es que yo soy paracaidista, entonces él es guerrillero y no es... Bueno, yo soy Ladis. Es canalla, hombre. Es desde el cariño. No, vamos a entrar ya en el contenido de esta presentación. Emocionalmente para nosotros es muy importante lo que vamos a recordar hoy, sobre todo porque tristemente es una actuación de nuestras Fuerzas Armadas muy destacada, muy heroica, muy valiente y desgraciadamente, y algunos de los que estáis aquí lo reconoceréis, muy desconocida por otra parte. Así que vamos a hacer, pasados tantos años, en el 19 se celebraron los 50 años de haber dejado Guinea y ahora pues toca hacer justicia con nuestras queridas Fuerzas Armadas. Sin más, ya le doy la palabra a Ignacio y arrancamos ya con ¿qué pasó? Vais a ver que lo vamos a circunscribir todo, como ya ha adelantado nuestro presidente Ángel, a 5 o 6 meses que corresponden al finales del año 68 y primeros del 69. Y lo que pasó allí es lo que sigue. Tenemos que hacer una labor de síntesis sin lugar a dudas y vamos a pasar rápidamente hasta colocarnos en estos meses que estamos hablando. Antes vamos a hacer 2 consideraciones previas. Igual nos sobra recordar que Guinea forma parte de la hispanidad. Hay una equivocación muy extendida que asociamos todos la hispanidad a Hispanoamérica. La hispanidad es mucho más que Hispanoamérica. Se define como pues todo el conjunto de naciones que tienen parte de nuestro legado en el pasado. Entonces, el mapa es este, que es diferente. La hispanidad la conforman Hispanoamérica, Filipinas y las provincias de IGNI, Sáhara y las provincias de Guinea Ecuatorial. España nunca tuvo colonias en América, pero sí tuvimos colonias en África.
Tanto Ifni como el Sáhara y Guinea Española, en época del franquismo, se erigieron en colonias primero, eran colonias y pasaron a ser provincias. Si bien es cierto, y no podemos detenernos aquí, que España, como potencia colonizadora, nunca actuó con supremacía ni discriminación racial. Sí hubo una cierta supremacía cultural, porque es cierto que aquellas civilizaciones que fuimos conociendo, nos había pasado en América y en África igual, pues tenían costumbres ancestrales, entonces sí hubo una parte de tutela cultural en la que España pues civilizó, cristianizó y desarrolló aquellas, tanto el Ifni como el Sáhara en Guinea Española. La Guinea Española, de la que vamos a hablar, ya está situada en el Golfo de Guinea, a 6.000 kilómetros, es la distancia que tenemos en avión con Nueva York, y estaba conformada, como bien ha dicho el presidente Ángel, de dos provincias, Fernando Po, la parte insular en la isla, cuya capital era Santa Isabel, y Río Muni, territorio continental, cuya capital es Bata. Yo no sé si tenemos entre el público a alguien que haya nacido en Santa Isabel o que haya vivido más allá de los que hemos comentado. ¿Ah, sí? ¿Dónde, por favor? En Bata. Bata. En Santa Isabel. Paco Elvira, Santa Isabel. ¿Y? Yo en Santa Isabel y Bata. Qué bien. Bueno, pues cualquier cosa que queráis aportar, por favor, que sería muy bueno, porque es algo que nosotros hemos leído, hemos estudiado, nos hemos reunido con muchas personas, pero seguro que siempre se puede aclarar o aportar algo, ¿no? Unos datos añadidos a cómo estábamos en el año 69... es, que entre la isla, aparece en pantalla, vamos a ir narrando porque los del final igual lo veis con dificultad, pero bueno, lo vamos diciendo todo. Entre la isla y el continente había 237 kilómetros. Y luego estos datos que aparecen al pie de la diapositiva, la extensión era de 28.000 kilómetros cuadrados, es semejante a lo que es la actual Badajoz, provincia de Badajoz. La mayor parte de ese territorio era la parte continental, que es la que va a dar más problemas a la hora de la evacuación por motivos obvios. Había unos 200.000 habitantes, se corresponde con la población que tiene Almería, y hemos subrayado los 7.000 españoles a los que ha hecho mención también el presidente, porque esto va a ser la razón de ser de la actuación de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas, tierra, mar y aire. El tratar de evacuar, estamos hablando de la mayor evacuación de la historia de nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Y efectivamente los datos, corrigiendo un poco lo que has dicho, podemos estar orgullosos porque podía haber sido una auténtica masacre. Por otra parte, era habitual en la descolonización de las potencias europeas, pero vamos a sufrir un fallecido, que es luego un joven empresario que fue asesinado por la Guardia Nacional guineana. Y vamos con la segunda consideración, Gladys. Sí, la vinculación nuestra con Guinea Ecuatorial, y es por lo que digo que Guinea Española entonces es lo que nos emociona recordar esto, es que el puerto de Guinea pues tuvo una serie de buques. El puerto de Santa Isabel. El puerto de Santa Isabel. Es que yo también te corrijo. Amamabas. En el puerto de Santa Isabel pasaron por ahí muchos buques, pero en el tiempo que vamos a hablar ahora nos vamos a referir a dos buques en concreto, que es la fragata Pizarro y la corbeta Descubierta, porque nuestro padre militar, capitán de fragata entonces, mandó el Pizarro, y como capitán de corbeta mandó la Descubierta, que por cierto le hizo el relevo a Paco Elvira, que tenemos aquí, al padre de Paco Elvira, queremos decir. Bueno, este es nuestro querido padre. Para nosotros esta conferencia también es un homenaje a lo que ahora os vamos a contar, porque vivieron momentos muy, muy difíciles y de mucha tensión. A él, desde luego, esto le costó mucho la salud. Él volvió de Guinea ya muy, muy, muy tocado, y desgraciadamente se debió en gran parte en la preocupación que siempre tuvo por preservar la vida de sus hombres y de todos los españoles y europeos que había en la zona. Bueno, esta es la parte familiar, para que veáis que hemos estado allí en Guinea Ecuatorial con el Colacao. Por ahí nos tenéis, desde lejos no nos veréis, que veáis que somos buenos chicos, porque hicimos allí la primera comunión en Guinea Ecuatorial en agosto del 65. Y pasando ya más al tema militar, simplemente anticipar que la fragata Pizarro
la F-31 que mandó nuestro padre, no entramos en el detalle, pero era de los, junto con la descubierta también eran buques muy vetustos, muy antiguos, para navegar en alta mar ya tenían dificultades, pero eran ideales para estar posicionados en una situación como era Guinea Ecuatorial, porque eran buques, la fragata Pizarro en concreto, artillado, que como veremos va a suponer va a ser muy disuasorio para lo que ahora va a ocurrir. En los buques en cubierta hay una campana para llamar a ciertas actividades, y el caso es que cuando la fragata Pizarro, que como estamos diciendo era tan antigua, de hecho fue su último servicio a España, porque llegó ya remolcada a Canarias y causó baja en la Armada. Al causar baja en la Armada, pues desde las distintas piezas que se fueron deshaciendo, pues la dotación tuvo el detalle de regalarle a nuestro padre esta campana que estáis viendo en la pantalla, con una placa dedicada al comandante que tuvieron durante esa época. Cuando nuestra madre hace la partición de la herencia, ahora mis hermanos se van a tirar al cuello, pues había lo que había, a mí me tocó el mueble del pasillo. Nosotros somos 12 hermanos. Ignacio y yo somos el 8 y el 9, no éramos nada en la vida, éramos dos más allí, pero Ignacio tuvo el inmenso honor, con los méritos que hizo con nuestra querida madre, que en la herencia a él le tocara la campana. La campana la teníamos colocada en casa, de forma que nuestro padre, cuando llegaba de su destino posterior, en el Ministerio de Marina entonces, tocaba la campana, con lo cual nosotros sabíamos que papá había llegado, nos poníamos a estudiar y a dejar de hacer travesuras. Pero Ignacio tiene la inmensa suerte de que se quedó esta campana en herencia. Está empadronada en Torrelodones. Entonces diréis, ¿está allí la campana? Pues no. ¿Dónde está la campana, Ignacio? Esto es muy fuerte, lo que va a ocurrir ahora. La tenemos aquí. Esto para nosotros de verdad que es una pieza que nos trae muchos recuerdos. Ahora hay que decir, ¡oh! Toca la campana, Ignacio, para que veáis que funcionaba. A formar, a comer o a... Bueno. Bueno, pues avanzamos con el relato. Dejo a Ignacio que nos va a contar ya el rumbo, la navegación. El rumbo que nos proponemos seguir es primero dar una pincelada muy rápida a los antecedentes históricos de Guinea. Luego, cuando llegó la independencia, es decir, el tránsito, las medidas que había que tomar para que la región española de Guinea terminara siendo la República Independiente de Guinea. Luego ya pasaremos al por qué se precipitaron los acontecimientos, lo que vamos a denominar como la crisis, y por último cerraremos con la evacuación, la Operación Ecuador, que tuvo que diseñar el gobierno español para que sus fuerzas armadas fueran capaces de terminar de sacar a los españoles que quedaban, al contingente de la Guardia Civil, marinos, ejército de tierra y ejército del aire. Lo veremos. En cuanto a los antecedentes históricos, solamente con esta diapositiva pensamos que hay tres personajes relevantes. El propio Fernando Po, 1472, nuestro rey Carlos III, en 1778, y nos vamos directamente al sanguinario de Francisco Macías, que salió presidente en 1968. Fernando Po fue el navegante portugués que en su viaje por la costa africana divisó por primera vez esa isla, le llamó por su propio nombre, Fernando Po, y aquella isla la utilizarían los portugueses para el esclavismo y la explotación de recursos. Y va a ser, y esto es una curiosidad, en 1778, cuando el Tratado del Pardo contempla un intercambio de territorios entre España y Portugal. Allí hay que irse a América. En América, por el Tratado de Tordesillas, siempre teníamos litigio con una parte del territorio. Brasil es Brasil y no es español, porque caía en la parte portuguesa, y en esa frontera siempre había conflicto. Y se cerró uno de los conflictos de manera que el intercambio consistió
en que en Uruguay entregamos nosotros la colonia Sacramento, que la pretendían los portugueses, y ellos nos dieron en África la isla de Fernando Po, una isla pequeña, Nobón, y la posibilidad de en la costa poder también hacer intercambios comerciales y tal. La curiosidad es que los primeros marinos que tomaron posesión ya como tierra española de esas pequeñas islas, pues fueron marinos que vinieron del Río de la Plata, o sea, una escuadra de barcos que vino desde allí, desde la actual Argentina. Y para terminar esto, porque vamos a dedicar buena parte del relato a lo que pasó en Guinea Ecuatorial cuando obtiene su independencia. Yéndonos a 1960, quizás podíamos haber puesto primero 1926, porque es cuando Guinea está como la hemos presentado ahora, ya cuando definitivamente son dos provincias, lo que hemos explicado hasta ahora. Pero va a ser en 1960 cuando la ONU empieza a apretar y se está imponiendo la descolonización de todos los países en África. Entonces a España nos va llegando el momento. Hay que decir que en nuestros territorios en Guinea no había un movimiento reivindicativo como había en otras muchas naciones de la época. Nosotros hemos vivido en Guinea, mi hermano Pepe lo sabe mejor que nadie, y se vivía muy bien, ellos y nosotros y ellos. España dedicaba muchos recursos a la mejora y el desarrollo, y se hicieron hospitales, se hicieron carreteras, se hicieron casas sociales, muchos guineanos pudieron acceder a carreras superiores viniendo a estudiar a España, cosas que eran impropias de los países colonizadores. ¿Y por qué decía esto? Porque estamos arrancando en el año 1960, cómo estaba la región en ese momento. Entonces, en 1960, claro, para ir de la región española a la República Independiente, pues es una paradoja. Vamos a tener que organizar un referéndum, aprobar una constitución y llevar a cabo unas elecciones generales. Esto no va a ocurrir en España hasta 10 años después. Nuestra primera constitución, después del régimen de Franco, fue en 1978. Con lo cual España tenía que hacer lo que por lo menos hacía mucho tiempo que no se hacía en España. Para eso el gobierno contó con mentes privilegiadas, como eran jóvenes juristas muy avanzados en la época, con doctores en Constitución y tal, a pesar de que no lo teníamos en España. Estamos hablando de Rafael de Mendizábal, estamos hablando de Marcelino Oreja. Vamos a poner el foco ya en las elecciones generales y antes de presentar a los candidatos a la presidencia vamos a abrir una galería de protagonistas y le vamos a ir poniendo cara a todos ellos. Empezamos con cómo estaba conformado el gobierno de España en el 68. Los tres principales protagonistas de aquel gobierno eran Francisco Franco como jefe de Estado, Luis Carrero Blanco como vicepresidente y ministro de la presidencia y Fernando Castilla como ministro de Asuntos Exteriores. Ya vamos a empezar a ver un barro que nos va a llevar a los lodos, porque en mala hora nuestro gobierno estaba desunido. Yo creo que Franco, estamos en el año 68, le quedan 7 años de vida y yo para mí va a estar muy de perfil porque no da para más, y luego con el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, porque las posturas que tenían Carrero Blanco y Castilla con respecto a Guinea discrepaban, pero es que llevaban ya mucho tiempo discrepando con muchas cosas. Y en mala hora va a ocurrir esto porque al final, y haciendo un resumen así anticipado, nosotros lo que va a pasar en Guinea lo vemos como una coctelera en la que se ha metido el cainismo español que nos ha matado tantas veces, porque estos dos, Castilla y Carrero y Castilla, ya podían haber buscado un único candidato, veremos que salen dos, pero esa coctelera está formada por nuestro cainismo, por las luchas intestinas africanas que son comunes en estos países, y el detonante va a ser pues el paranoico y demagogo Macías, que va a hacer que todo eso estalle. ¿Cuál era la postura que tenían Carrero y Castilla con respecto a Guinea? La ONU está apretando. Luis Carrero Blanco quiere hacer caso poco o ninguno a la ONU y busca una fórmula que la han hecho otras naciones y les ha funcionado. Bueno, por una parte era deshacernos del continente
La etnia que había allí eran los Fang, mientras que en Santa Isabel, en Fernando Po, estaban los Bubis. Son dos etnias radicalmente diferentes. Es verdad que los Bubis, indolentes, poco trabajadores, porque el café y el cacao que se explotaba en Santa Isabel se hacía con 10.000 braceros nigerianos dispuestos a venir a vivir a España, / Guinea, donde se vivía mejor, y dispuestos a trabajar. El Bubi era en general indolente, pero Carrero Blanco quería que nos quedáramos con la isla y deshacernos del continente y dejar ahí un Estado asociado, es decir, neocolonialismo, es decir, un Estado en el que sea independiente pero que la influencia la mantuviéramos nosotros. Ahí es donde digo que otras naciones la han hecho, la Commonwealth, con mucho éxito. Fernando Castilla lo que dice o lo que quiere, pretende, es hacerle caso íntegramente a la ONU, por 3 motivos. En el tercero se va a equivocar. El primero, nos legitimiza, no, lo he dicho mal, David, legitima. Eres asqueroso. Sí, pero es verdad, ¿no? Porque España venía de un aislamiento feroz, y entonces era integrarnos definitivamente en la comunidad internacional si hacemos caso a la ONU. Por otra parte, el mismo Castilla, vamos a decir de corte progresista, veía a Guinea y con el cometido que teníamos como un laboratorio político para experimentar lo que estaba por venir una vez que Franco muriera. Y en lo que se va a equivocar es que Castilla está convencido de que en el momento que soltemos Guinea, los ingleses nos van a dar Gibraltar. Y va a ser que no, y eso va a ser que no. Entonces, con esta manera de ver Guinea, aparecen estos dos candidatos. Bonifacio Ondó era una persona muy afín a la causa española, continuista, y es el que propone Carrero Blanco, en línea con lo que he dicho. Mientras que Castilla propone a Atanasio Ndongo, digamos, de corte reformista. Pero esto que vemos en pantalla ya es un disparate, porque esto va a fraccionar el voto y va a hacer que, porque el tercero, había 4 candidatos, pero uno sacó muy poco voto, lo vamos a obviar. Pero ponemos a Francisco Macías como independiente. Las campañas electorales que van a hacer son muy diferentes. Los dos pro-españoles son campañas electorales basadas en el conformismo, en el elitismo, en dar por hecho que, como vienen de la mano del gobierno español, la mayoría de los guineanos iban a apostar por Bonifacio Ondó o por Atanasio Ndongo, mientras que Francisco Macías, que ha pertenecido a la administración española, pero se ha declarado independiente, sus hilos los va a mover el jurista reconvertido en político Trevijano. Habrán oído hablar de él. Entonces, Trevijano era un antifranquista consumado y tenía todo el derecho del mundo a estar en contra del régimen, pero flaco favor nos hizo azuzando y espoleando a Francisco Macías, porque encima le espoleó bien. Es decir, la campaña electoral que va a hacer Macías es la que tenían que haber hecho nuestros candidatos. Macías se va a ir a la jungla, al bosque, como nos decía el coronel Avellán cuando veníamos en el coche, y allí pues va a hacer un discurso demagogo, populista, mientras que Ondó y Atanasio pues solo van a hablar en español, no utilizan los idiomas que había allí, etcétera, etcétera. Esto ya, para terminar, hace que nuestros dos candidatos, pues bueno, en la primera vuelta, que fue el 22 de septiembre, saliera Francisco Macías con unos pocos más votos que Bonifacio Ondó, con lo cual una semana después hay que hacer la segunda vuelta y ya Atanasio ha quedado eliminado. En este momento el gobierno español tenía que haber hecho lo posible para que Atanasio uniera sus votos a los de Bonifacio. El gobierno no lo hizo y el que sí lo va a hacer es Macías / Trevijano, que le van a proponer a Atanasio Ndongo que si quiere ser ministro de Asuntos Exteriores, y aquí Atanasio piensa una cosa, y es: si yo soy la sombra de Bonifacio Ondó, que es un candidato muy españolista, yo no tengo recorrido político ninguno, mientras que si me asocio con Francisco Macías, a este le hago un golpe de Estado en el momento porque lo tenía ya en la cabeza y va a ocurrir unos meses después. Así que el presidente Macías, cuando esto ocurrió, España se llevó las manos a la cabeza y tenemos dudas de si en esta situación ya delicada, pues el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Lo iremos viendo. Subimos a la galería de protagonistas a Francisco Macías ya como presidente de Guinea, Atanasio Ndongo como ministro guineano y Bonifacio Ondó, líder de la oposición.
Es suficiente con decir que los tres van a morir asesinados entre ellos mismos. Bonifacio Ondó, porque nada más pasar a la oposición se fue a Gabón, y huyendo de Macías porque conocía lo que había, y estando en Gabón pues se le convenció al gobierno español de que lo trajeran a España, a Guinea, a Santa Isabel, y nada más tocar pie en Santa Isabel fue primero arresto domiciliario, terminó muriendo en la cárcel supuestamente de un suicidio, pero fue sin lugar a dudas asesinado. Y Atanasio Ndongo va a morir asesinado dramáticamente, pero lo retomaremos luego. Bueno, pues vamos a avanzar y vamos a irnos ya al momento en el que llega la independencia. Ahora tenemos un estado que se llama, una parte de España que es la región ecuatorial española, con las provincias que hemos dicho, que se elige el 12 de octubre para que sea el día oficial de la independencia, por ser el Día de la Hispanidad, y bueno, pues que coincide precisamente con nuestra patrona de la Guardia Civil. Y esto hay que reconvertirlo o pasarlo a República de Guinea Ecuatorial. Este tránsito empieza mal porque ese día ya de la independencia, que se decide que haya dos firmas, una en Santa Isabel y otra en Bata, pues hombre, el jefe de Estado se asume que no va a participar porque, como ha dicho Ignacio, Franco estaba ya con la salud muy tocada, pero debería haber ido el presidente del gobierno, no va, sustituyéndole, pues podría haber ido el ministro de Asuntos Exteriores, tampoco va, se busca un viaje a Nueva York, que no era necesario, y recurren al que entonces era el chico para todo, que no es ni más ni menos que Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo. Entonces, bueno, eso ya a Macías lo toma como un desaire. Y bueno, aquí tenemos una de las firmas, y lo que vamos a pasar ahora muy rápidamente es a ver cómo se cesa al gobernador, cómo hay un acuerdo de transición, un compromiso económico que va a ser muy importante, y por último vamos a entrar ya de lleno en lo que más nos toca, como es la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Bueno, entrando ya en este tránsito, ahí aparece, a lo mejor al fondo no lo veis, un sello donde se ven dos manos, es decir, se hizo inicialmente todo con muy buena intención, de forma que se había previsto que durante 2 años se hiciera ese tránsito, pero vamos a ver que todo esto, como ahora lo veremos en los acuerdos, no se va a cumplir. Bueno, se cesa al gobernador de Guinea, Víctor Suárez Díaz del Río, ilustres apellidos marinos, y va a ser también militar, pero del ejército de tierra. Es un coronel ya en situación de retirado, que es el último gobernador que teníamos allí en España. Y se nombra un primer embajador. Es una nación nueva, con lo cual corresponde nombrar un embajador por primera vez. Segundo, desaire a Francisco Macías. El embajador que nombramos, Juan Durán Lóriga, reconocido por él en sus memorias, no fue un buen embajador. Era, por supuesto, la carrera diplomática, pero nunca, y esto es importante para un tránsito que estábamos haciendo de darle la mayoría de edad a una nueva nación, nunca había sido embajador. E incluso había pasado un cierto tiempo por Guinea Ecuatorial en un puesto secundario de la embajada, y esto a Macías también le va a parecer un desaire. No viene nadie importante y encima le ponen este embajador. Bueno, vamos a subir a la galería a estas 3 personas. Las siguientes 3 personas, 2 ya las hemos mencionado: el embajador Durán Lóriga, Rafael de Mendizábal, que Ignacio lo ha mencionado porque va a ser el asesor bueno. Rafael de Mendizábal, si los que ya tenemos una cierta edad lo recordaremos, entonces era un joven jurista, magistrado en Burgos, y aparece en Guinea para ser asesor personal de Francisco Macías. Le pusieron un despacho a su lado, y casi él hizo más de embajador que el propio Durán Lóriga. Lo que dejó escrito Rafael de Mendizábal es muy, muy valioso, porque fue un hombre muy cabal. Hay que recordar que luego como veterano llegó a ser el presidente del Tribunal Supremo. Este es el asesor bueno, y añadimos al asesor que ha comentado Ignacio, García Trevijano, que junto con Paesa, ya está todo muy dicho, pues estuvieron ahí. Hay que decir que nunca Antonio García Trevijano estuvo en Guinea, o sea, lo hizo todo
por detrás. Bueno, pues vamos entonces a seguir con la guía que nos hemos marcado. Los acuerdos de transición, como hemos dicho, se prevé que durante 2 años, parece sensato, se vaya haciendo un tránsito paulatino. Durante ese tiempo pues se va a mantener la estructura administrativa que dejábamos España, para eso estaba precisamente Mendizábal, para ir haciendo ese tránsito, y se garantizaron, por supuesto, todos los derechos de los españoles que hubiera durante esos 2 años tras la independencia. Todo esto, motivado principalmente por la personalidad de Francisco Macías, no se va a poder cumplir. Luego veremos que hay como 2 detonantes importantes que ya van a generar la salida traumática y rápida que tuvimos que hacer de Guinea, y que gracias a nuestras Fuerzas Armadas pues no pasó lo que podía haber pasado. Importante el compromiso económico. Esto fue algo que a Francisco Macías le estuvo preocupando constantemente. El artículo que salió es que el gobierno español mantiene hasta el 31 de diciembre del 69, hablamos que la independencia se ha dado un año antes, en octubre del 68, la misma cuantía que se estaba dando cada año. Hablamos de 712 millones. España regala a la nueva nación, a Guinea Ecuatorial, 712 millones. ¿Qué ocurre? Que con la campaña que hizo Francisco Macías, prometiendo lo que no tenía, no sé si esto nos suena un poco, tuvo unos compromisos que luego tuvo que cumplir. O sea, prometió a toda la clientela que tuvo, de forma que según montó el gobierno, pues si eran 12 direcciones generales las que teníamos, monta 36, el exagero, pero nos suena, ¿no? Ministerios, los coches oficiales, porque le volvían locos los Mercedes, los Hudson que recordamos, llegaron ahí coches oficiales, o sea, se faltaron para el presupuesto, para cerrar el año 69, 426 millones. Esto va a ser una petición permanente de Macías al gobierno español, y en mal momento no se lo dimos, porque nosotros nos vamos a ir en abril del 69 y luego se los damos en agosto del 69, unos meses después, con lo cual quizás nos podíamos haber evitado el sufrimiento que, como veremos, pasamos muchos españoles y europeos que estábamos allí. Vamos a entrar entonces en cómo se reestructuraron las Fuerzas Armadas. Se nombra en el Boletín Oficial del Estado del 28 de septiembre del 68, es decir, 15 días antes de que se haga la proclamación de independencia, unas Fuerzas Armadas españolas, es decir, España tenía que irse y dejar pues un contingente durante 2 años. Se piensa, se hace un logo, ahí veis, si lo veis de los que estáis más cerca, Fuerzas Armadas Españolas, un elefante. Es verdad que en la isla, los que habéis estado en Santa Isabel, sabéis que no había elefantes, pero en el continente sí había muchos, era un animal muy habitual. Entonces toda la Guardia Civil, todos los uniformes llevaban este lema, emblema desde que es la independencia. ¿Cómo se reestructuraron? Pues recae el mando en un coronel del Ejército de Tierra, coronel Eduardo Alarcón, y por orden de número de efectivos hay una agrupación naval que con la fragata Pizarro y la corbeta Descubierta, que ya hemos mencionado, con 350 marinos al mando del capitán de fragata José Moyá Maestre, nuestro querido padre. En segundo lugar, la Guardia Civil. Lo ponemos en segundo lugar por número de efectivos. La Guardia Civil, hay que aclarar que llegó a tener en momentos punta en Guinea hasta más de 500 efectivos. ¿Qué ocurría? Que como también se iba por campañas, en cada momento siempre había parte de esos efectivos. Por campaña quería decir como los marinos mercantes, que estaban 18 meses, me corregiráis los que allí habéis estado, y luego tenían 6 meses de permiso. Eso quiere decir que no estaban los 500 guardias civiles. Pero cuando se reestructura, van a quedar 2 compañías móviles. La de Bata la manda el capitán Navarro, la segunda compañía de Santa Isabel, el capitán Avellán, que, insistimos, nos emociona mucho que esté hoy día coronel de la Guardia Civil, que esté aquí con nosotros. No sé si procede, pero yo voy a pedir un fuerte aplauso para el capitán Avellán.
El capitán Navarro vive actualmente en Zaragoza. Hemos comido con él, nos hemos reunido, nos han contado muchas cosas. Con el capitán Avellán, pues ya no solo nos hemos reunido, sino que estamos haciendo una buena amistad. Algunos hermanos nuestros también la han conocido. Y al mando de ellos va a estar una persona muy importante, con una responsabilidad en muchos momentos muy por encima de lo que correspondía, que fue el comandante Luis Báguena. Estaba al mando de estas dos compañías móviles, y hay que aclarar que van a ser realmente el ejército de tierra, entendiendo por el ejército de tierra las fuerzas que teníamos ahí ocupando el terreno, ¿no? Y en tercer lugar, por número de efectivos, pero que hicieron, como vamos a ver al final, una labor espectacular también, el ejército del aire, con 6 aviones T6 y los 2 aviones Casa al mando, bueno, con 16 efectivos, por eso era una sección nada más, al mando del entonces teniente Francisco Heitor, hoy día coronel del Ejército del Aire, vive en Murcia, y con él también hemos tenido buenas reuniones, aunque en este caso a distancia. Estamos ya, ¿verdad?, preparando el ir a darnos un abrazo. Y esto es, digamos, los 3 grandes bloques que se juntan. Lo que pasa que hay que decir que había otros mandos. Nos queda el ejército de tierra. ¿Dónde estaba el ejército de tierra? Bueno, hay más mandos, porque aparte de toda la plana mayor que estaba en Guinea Ecuatorial, vamos a ver que todo va a sumar unos 700 efectivos, y va a ser sumando precisamente. Vamos a pasar primero a poner en la galería de protagonistas a los 3 militares que más, porque les tocó. Realmente, en fin, el militar sabe que tienes que estar dispuesto a lo que te toque, y en este caso fueron el coronel Alarcón, el capitán de fragata Moyá y, como hemos dicho, el comandante Luis Báguena. Van a ser los 3 grandes, cada uno con sus respectivos mandos, ¿no? ¿Qué era el ejército de tierra que había entonces en Guinea y cómo queda después? Pues hay 5 unidades de la Guardia Territorial con oficiales españoles. Eran tropas híbridas, eso quiere decir que los oficiales eran españoles y los oficiales suboficiales y la tropa, es decir, desde teniente hacia arriba, eran españoles, y los demás mandos eran guineanos. Había 5, porque había uno en Santa Isabel, una unidad en Bata, y luego 3 más en el interior del territorio. Y luego había una compañía marítima que eran también con estructura híbrida, de tal forma que eran oficiales españoles y en este caso suboficiales y marinería nativa. Estos hay que reconvertirlo al nuevo ejército guineano, que se van a llamar Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial. A la Guardia Territorial se le cambia el nombre para pasar a llamarse Guardia Nacional, y la Guardia Marítima sí va a mantener el mismo nombre. Entonces, con esto ya tenemos una fotografía de qué Fuerzas Armadas teníamos ahí. Pero se van a precipitar los acontecimientos. ¿Por qué se produjo la crisis en Guinea Ecuatorial? Bueno, hemos visto que Macías había hecho una campaña muy beligerante y poniendo a todos los guineanos muy en contra de España. Como ha dicho Ladir, la mecha inicial va a ser la cuestión económica. Esto va a marcar a Macías porque había prometido cargos y prebendas a sus electores. Como hemos visto, le faltaban 426 millones que los llevaba grabados a fuego, que él solicitaba, exigía que le tenían que dar ese dinero, y España le llegó a decir que sí, que también le daba incluso ese plus de dinero, pero que habría que dárselo de manera prorrateada, y como era delirante, pues él no quería entender eso. Y es que es verdad que la situación económica pasó a ser crítica. Había un desajuste en los presupuestos de este importe que decimos, y hubo fuga de capital español y Guinea entró en bancarrota. Hay algún autor que apunta de que había 20 pesetas en el banco. 2.000 pesetas. Eso quería decir. 2.000 pesetas en el banco. Ahora comprendéis por qué venimos 2. Él es el especialista, él hace las tomas arriesgadas. Bueno, estos 426 millones se los va a dar España en agosto del 69, cuando ya habíamos salido de allí. Y algún autor apunta de que por qué no se le dio en el momento, porque Macías era un provocador, o sea, va a buscar todo y lo va a tergiversar todo para tratar de buscarnos las costillas.
las cosquillas. Por eso el arte de nuestras Fuerzas Armadas, tierra, mar y aire y Guardia Civil va a consistir en tener un equilibrio entre prudencia, en no dejarse provocar y tratar. Yo creo que cada vuelo que salía de Santa Isabel con 280 personas en los aviones de Iberia, que llevaban 30 personas de más, yo creo que cada vuelo que salía era un alivio, ¿no? Pero mientras eso pasaba, como vamos a ver, Macías pues nos lo va a poner muy, muy complicado. Y si el tema económico fue la mecha, el detonante va a ser la crisis de las banderas, una provocación pura y dura. Macías, cuando sale a hacer una ronda por el continente, observa que en Bata hay 3 banderas españolas, como le pasaba al resto de delegaciones de otras naciones. Había una bandera en el consulado, había una bandera en la casa del cónsul y había una tercera bandera en la casa cuartel de la Guardia Civil. De las 2 últimas no protestó porque la casa del cónsul estaba afecta a la Guardia Civil y ahí no podía. Pero en la de la casa del cónsul, lo he dicho mal, el consulado, en la casa del cónsul era la bandera que él dijo que había que quitarla, que había muchas banderas, que hay que quitarlas. Entonces, con razón, el cónsul le dijo que era una cuestión diplomática y que él tenía que recibir instrucciones del gobierno español. Él se fue a hacer la campaña y dijo, cuando yo vuelva quiero que haya solamente una bandera. Por otro lado, el gobierno español le decía que diplomáticamente que se ajustara todo porque otras naciones tenían más banderas y nosotros solo podíamos tener una. El caso es que cuando llegó unilateralmente con un piquete de guardias guineanos, pues treparon por la casa del cónsul y bajaron la bandera. El capitán Teodoro Navarro le dijo al propio Macías cuando tuvo oportunidad, presidente, por mucho menos ha habido naciones que han hecho guerra, es muy grave lo que ha hecho usted, tú quitar bandera y punto. Bueno, al final se resolvió. Pues sí, se indicó una nueva política de banderas, pero ya daba igual, porque tanto el cónsul como el embajador que intervino en esta crisis van a ser declarados personas non gratas y expulsadas. Esto es, de manera resumida, lo de la crisis de las banderas. Macías lo prohibió y al no proceder se arrió una de ellas. Como hemos dicho, hay un conflicto diplomático y, como he dicho, embajador y cónsul son expulsados de Guinea. Pero los expulsados son muchísimos. Vemos aquí ahora autoridades españolas declaradas personas non gratas. Y si miramos a la derecha, es suficiente para ver a lo que estábamos sometidos. Fueron expulsados de Guinea, pero sin razones lógicas. El embajador, el cónsul, el fiscal general, el encargado de negocio, el comandante Luis Wagner de la Guardia Civil, el capitán de la Guardia Territorial, el secretario del Gobierno Civil, y lo dejamos ahí. Hubo muchos más, Televisión Española, Correos. Hay un despliegue que tiene que realizar el Ejército, la Guardia Civil, para garantizar el apoyo, y es que en el aeropuerto se creyó conveniente que se ocuparan algunos puestos para garantizar que los aviones podían salir, porque ya empezaba a haber un régimen de terror, ya los españoles con lo opuesto se estaban yendo al aeropuerto. Van a salir de los 7.000 españoles, 3.000 y pico lo van a hacer por los aviones de Iberia, que se comportó de una manera fantástica porque había solo un vuelo a la semana e Iberia hizo que hubiera un vuelo diario. Y como he dicho antes, en el avión metían hasta 30 personas más de pasaje de pie y tal. Nuestro hermano Pepe nos cuenta que con mi madre iban al aeropuerto aquí a Barajas a ver, sobre todo nosotros, a saber qué era lo que pasaba en Guinea, porque no había comunicación. Y él ha visto de primera mano cómo los que venían de Guinea, venían muchos en el mes de marzo, abril, hace calor allí, y aquí hacía un frío que pela y la gente bajaba con las mantas de Iberia, con lo opuesto. O sea, el patrimonio que dejaron los españoles allí es incalculable. Hemos hablado muchas veces de cuántos han salido de Cuba y con esa desgracia también, pero de luego los que se dedicaban a la madera, al cacao y al café tuvieron que deprisa y corriendo dejarlo todo. Inmediatamente que lo dejaron, Macías declaró que todo eso estaba abandonado y entonces hicieron rapiña y se quedaron con todo. Pero bueno, esto va a ser una sección de la Guardia Civil, pues que me corrija mi coronel, tu sección estuvo en el aeropuerto para garantizar el apoyo, como ponemos ahí, pero esto Macías
lo va a tergiversar y entonces denuncia ante la ONU que envía observadores. Es decir, hemos puesto allí personal porque están provocando, están amenazando y hay mucho riesgo de que haya españoles que no puedan volar, y la Guardia Civil junto con la Guardia Nacional Guineana pues se ocupan allí con una serie de parejas. Pero Macías nos denuncia, quiere que vayan cascos azules de la ONU. La verdad es que el embajador nuestro en la ONU, Pinier, se comportó muy bien y supo parar este golpe, y es verdad que enviaron unos observadores. Pero esto hace que se ordene la retirada de la Guardia Civil y que permanezcamos todos acuartelados. Es decir, después de la crisis de las banderas, todo ya se precipitó, porque ya para Macías era toda una paranoia que entró en bucle, y de hecho ahora enseguida va a declarar el estado de emergencia, de alerta. Y hay un intento de golpe de Estado. ¿Recuerdan a Atanasio Ndongo? ¿No? Pues hizo un viaje por África, pasó por España, habló con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo que iba a tratar de darle un golpe de Estado al presidente. Y hay que reconocer, y porque así lo dice en sus memorias Herrero de Miñón, que el gobierno español vio, no con agrado, sino con necesidad acuciante, de que había que incapacitar, es el eufemismo que se utiliza, pero es cierto que nos interesaba incapacitar a Macías, porque esto iba camino de la desgracia que se va a provocar. Y entonces lo que hace Atanasio Ndongo es que en la noche del 5 de marzo trata de derrocar a Macías, un poco de opereta, la operación militar que montó, porque lo que hizo Atanasio Ndongo, que no cumplió con lo que se había hablado en principio, que a lo mejor hubiera prosperado, y era detener a Macías en Santa Isabel, pero lo va a hacer en Bata. En Bata está el Palacio Presidencial, pero están también todos los acólitos de Macías, todos los fans que estaban porque ya ahí hay una guerra civil, ¿eh? O sea, es que nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Civil se encuentran con un Macías paranoico que nos está provocando, persiguiendo, demonizando, pero a su vez entre ellos están matando y están provocando. Y entonces Macías pues entra a Atanasio Ndongo en el Palacio Presidencial, hay un vigilante, le dice que es el nuevo presidente, el guineano le dejó pasar, subió al despacho del presidente, que no estaba porque alguien le había avisado, y ya él se hace cargo del despacho, empezó a hacer llamadas, y a las 2 o 3 horas de madrugada llegó Macías con una pistola. Se produce, tal como lo estoy contando, se produce una pelea entre ellos dos en el despacho. Nadie sabe con certeza qué ocurre, pero sí sabemos que Atanasio Ndongo salió disparado por la ventana. Estaba huyendo o en el forcejeo cayó. El hecho es que al caer se rompió una pierna, empezó a tener una hemorragia severa, y el propio Macías, con su delirio, cogió una máquina de fotos y le hizo una foto desde el balcón, foto que luego pasó a los medios extranjeros, a un medio inglés. La foto la vamos a ver ahora, de Atanasio Ndongo. Esta foto la toma el propio Macías. Estuvo ahí muchas horas desangrándose, mientras los guineanos le pataleaban, le quemaban colillas, le escupían. Ya por fin un médico español lo atendió, con vida todavía, fue trasladado al hospital. Del hospital fue secuestrado por la Guardia Guineana, o sea, sin que los médicos le dieran el alta, lo llevaron a prisión, y ahí se acaba la vida de Atanasio Ndongo. Macías tomó represalias, ejecutando no solo a este hombre, sino a otros muchos que habían pergeñado el golpe de Estado con él. Podemos hacer una reseña ahora, Ladis, sobre Macías, para terminar de definir el perfil de este hombre. La verdad es que cuando uno entra en el currículum vitae de este hombre da para otras 3 conferencias, porque lo que hizo este hombre, voy a dar unas pinceladas. Él nace en el interior del continente, es hijo de un brujo, con lo cual toda la vida estuvo tomando unas sustancias psicotrópicas, con lo cual estaba siempre... Era un hipocondríaco hasta el extremo que todos los días se le hacía un análisis de sangre y de orina. O sea, estaba... Bueno, una vez el ministro de Economía le llama al despacho, le dice que no hay dinero, le dice, te puedes retirar, y lo ejecutaron.
dio la orden. Nadie le podía decir algo que fuera en contra de lo que él pensaba. Bueno, podríamos contar muchas más cosas, pero hay un capítulo que a mí me parece especialmente duro, doloroso, que hay que ser muy sanguinario para hacer esto. Y también para que pongamos en valor una vez más lo que nos estábamos jugando en ese momento con este hombre. Nosotros nos vamos el 5 de abril del 69 y la Nochebuena de ese mismo 69, hablamos del 24 de diciembre, saca a 150 prisioneros que habían cometido el delito de estar en otros partidos que no era el suyo, estaban en prisión porque sí, los saca, los lleva al campo de fútbol, empieza a sonar una música, a mí no me extrañaría que fuera incluso villancicos, Nochebuena, salen soldados guineanos vestidos de Papá Noel con el arma, los pusieron en la grada y mataron a las 150 personas. O sea, hay que tener... Bueno, pues este es el hombre que, dejo ya otra vez la palabra a Ignacio, con el que nos estábamos jugando la vida de 7.000 españoles, no solo nuestros hombres, las Fuerzas Armadas, que de alguna forma estamos protegidos, sino que hablamos de empresarios, de mujeres, niños, religiosos. Macías declara el 27 de febrero el estado de alarma, solo se puede transitar por las calles entre las 6 de la tarde, prohibido transitar entre las 6 y las 7 de la mañana. Y empieza la evacuación precipitada. A partir de este momento se impone un régimen de terror, los españoles abandonan todo y huyen por barco o avión. Es asesinado el único español, el empresario Juan José Vima, bajaba por un río en una barcaza y un soldado guineano le disparó a la barcaza indiscriminadamente y él, que estaba de pie, pues recibió un disparo en la cabeza. Aquí vemos una foto, se había casado hacía muy poquito tiempo, Juan José y Manuela. Ella se vino de Guinea embarazada, o con un hijo ya. No, embarazada. Sí. Entonces las FAES tuvieron que adoptar medidas de contingencia. El capitán Avellán tuvo, porque la presión guineana sobre la casa cuartel de la Guardia Civil, que empezaba a ser un refugio absolutamente imprescindible para los españoles que salían huyendo de sus casas y tenían que poner a refugio en donde fuera antes de ir al aeropuerto. Hago un paréntesis rápido, estamos hablando de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, pero no hay que olvidar a la Administración Española, a la Agencia de Viajes, a todo el personal de Iberia, etcétera, etcétera, que formaron parte de la solución de que no hubiera más masacre o catástrofe que la que hubo. Pero el capitán Avellán, ante la presión de los guineanos, tuvo que chapear, quitar vegetación, limpiar todo el perímetro para dejar campo de tiro y tal, ante la previsión de que en cualquier momento esas amenazas se podían cumplir. Y los cuarteles de la Guardia Civil pasaron a ser, salvando las distancias, santuarios de Santa María la Cabeza. O sea, el único sitio donde había alivio para los españoles, digamos en tierra y en la isla, aparte de los buques de guerra nuestros, pero el único sitio eran las casas de la Guardia Civil. Estaban constantemente, como he dicho antes, haciendo ese equilibrio difícil de no dejarse llevar por las provocaciones y hacer por otra parte todo lo imprescindible para que pues se pudiera hacer la evacuación. Si quieres leer esto, porque lo que llegaba de España sí, es curioso. Lo he querido escribir para no decirlo. Esto eran órdenes que llegaban a nuestros militares, tanto a la Guardia Civil como a la Armada, que son, como veis, los dos grandes protagonistas, sobre qué podían hacer o qué debían hacer, y voy a leer dos de ellas. Le decían: haga lo necesario para que resulte lo conveniente. Y yo esto recuerdo, esta siguiente, oírsela a mi padre. Decía: actúe con firmeza, pero con la prudencia que aconsejen las circunstancias. Bueno, esto es una textura muy complicada y nuestro padre, el capitán de fragata Moya, en un momento dado tuvo que dar un golpe de autoridad porque ya las juventudes de Macías, que fueron unos chavales jóvenes que reclutó, Macías lo que hacía es que los emborrachaba, les daba puñales, armamento y los lanzaba a la calle a perseguir a los españoles. Sembraban el terror, que todo el que iba al aeropuerto
porque la Guardia Nacional hacía controles muy desagradables también para los españoles. La Guardia Nacional estaban en shock porque hasta hace muy poco sus mandos eran los españoles, pero ahora recibían instrucciones del gobierno guineano y hacían lo que tenían que hacer. Detenían al capitán Avellán, a nuestro padre, al comandante Wagner, autoridades de todo tipo. Torturaron al de Correos, que se vino para España medio muerto el hombre, un tal Ábalos, el responsable de Correos, y otros muchos españoles. Pero hay un momento en que la situación se pone tan tensa que mientras el coronel Alarcón en Bata está tratando de mediar con Macías, nuestro padre tuvo que tomar medidas contundentes. Lo escribe en dos profesores universitarios, o lo cuentan así, en una obra titulada Relaciones de España con Guinea Ecuatorial. Y en la página 216 dice: la falta de órdenes claras de Madrid acerca de qué respuesta dar a las provocaciones y agresiones fueron los factores que decidieron al jefe de las Fuerzas Armadas españolas en la isla, capitán de fragata José Moyá, a exigir al ministro guineano encargado de Santa Isabel su inmediata puesta en libertad. Además, Moyá elaboró un plan de operaciones para la toma de la ciudad y la evacuación de los civiles españoles si la gestión diplomática no daba resultado. Estaba previsto utilizar la artillería del Pizarro y el armamento del avión T-6, allí destinado para apoyar a las compañías de marinería y a los efectivos de la Guardia Civil, encargados de neutralizar a la policía y a la Guardia Nacional. No fue necesario su empleo, pues los españoles detenidos fueron inmediatamente puestos en libertad. Bueno, y el teniente Cárdenas del Ejército de Tierra protagonizó una evacuación heroica. Ladis, por favor. Bueno, yo tengo la satisfacción de haber emparentado con el entonces teniente Cárdenas, porque aquí estáis muchos militares, sabéis que hablo del después general Cárdenas, jefe de la Guardia Real, en fin, y otras, jefe también en Ceuta, y Cárdenas va a tener 2 hijos y la única hija que tiene va a terminar casándose con el hermano de mi mujer, que además me llena de satisfacción que lo tengo aquí con nosotros, Antonio Ballesteros, y él puede dar fe de esta historia que voy a contar, que realmente supera todo lo imaginable. Hablamos de que cuando ya se da la orden de que hay que rápidamente ir a los acuartelamientos de la Guardia Civil, porque ya corría riesgo todo, pues el teniente Cárdenas, que en ese momento está en Ibinayong, pues se ve con la necesidad de tener que ir con un grupo de unas 25 personas, 11 adultos, 5 mujeres y 8 niños, hablamos, y lo va a hacer. Aquí tenemos una fotografía del teniente Cárdenas cuando se casa con Sonsoles, y ellos dos llegan allí a Guinea cuando le dan el destino al teniente Cárdenas, y van a llegar ya con el hijo mayor Tete, que tiene 6 meses. Y se van a encontrar con que, voy a poner ya el cuadro, que tienen que recorrer 145 kilómetros en 5 vehículos. Hablamos del suyo propio, que era un turismo normal, 2 Land Rover, una furgoneta y un camión. Recorrieron 145 kilómetros bajo fuego ya de los guineanos. Tuvieron que atravesar una de las poblaciones, que era Sevilla, con un camión que pusieron por delante, y aquí, y está ahí puesto, el teniente Cárdenas tuvo la suerte de contar con un auxiliar que hizo un trabajo excepcional, como fue el brigada de la Guardia Civil Brito. Entre el teniente Cárdenas y el auxiliar y el brigada Brito lideraron esa salvación de estas 25 personas, porque a 30 kilómetros del cuartel ya de la Guardia Civil en Bata se dieron cuenta que entrar en Bata era el suicidio, y decidieron, y recuerdo que iban con 8 niños de meses, algunos de ellos, 30 kilómetros antes parar para seguir andando. Llegar al río, atravesar un río, que lo hicieron en cayucos, donde tuvieron que dejar lo poco que traían, sus pertenencias y tal, y con lo puesto entrar en la playa. Y cuando uno anda por la playa, ¿qué cuesta? Pues 8 kilómetros con niños en brazos, hasta que llegaron felizmente al cuartel de la Guardia Civil,
que mandaba el teniente capitán Navarro. Y además fue muy bonito la llegada, porque llegaron extasiados y tal, pegaron un grito, y ya cuando se aclaró que eran ellos, que eran buenos, entraron en el cuartel y hubo algo parecido a lo que pasó en Alcázar de Toledo, cuando el teniente Cárdenas por radio le dice a su jefe: se ha procedido a la evacuación desde Evanillón sin novedad. Fue el único oficial que consiguió traer a todo el mundo a protección. Los demás no lo consiguieron. Años después, por esta gesta, el teniente Cárdenas iba a ser condecorado con la medalla del Ejército Individual, la máxima condecoración en tiempo de paz que él tuvo durante muchos años como única persona, por supuesto, viva. Aquí tenemos una foto donde ya en el Sáhara el entonces príncipe Juan Carlos condecora al capitán Cárdenas entonces, que como vemos pues hizo una labor, o sea, tuvo una gesta absolutamente heroica con su cómplice, el brigada de la Guardia Civil Brito. Le damos un aplauso al general Cárdenas. Bueno, vamos a continuar con la operación. Estamos terminando ya, ¿eh? Vamos a la Operación Ecuador. La Operación Ecuador es que cuando ya está todo, la única salvación eran los cuarteles de la Guardia Civil, donde ya estaban registrando y requisando y metiendo en cárcel a muchísimos españoles, luego los soltaban, pues hay que ver ya cómo sacar tanto a todas las fuerzas que había allí como los civiles que todavía quedaban. Se aprovecha una circunstancia muy favorable. En esto hay que decir que el gobierno creemos que hizo un muy buen diseño, que es que la Operación Ecuador se le da el nombre a una operación naval en el que, aprovechando que en Canarias se terminaban unas maniobras, las maniobras Atlántida 69, en Fuerteventura, donde habían acudido el crucero Canarias, el transporte de ataque Castilla, un buque preparado para llevar infantes de marina, es decir, para llevar personas, el transporte de ataque Aragón, buque preparado para llevar los vehículos, lanchas de desembarco de los infantes de marina, y el buque de aprovisionamiento Teide, un petrolero que tenía la Armada. Es un diseño ideal para ir a Guinea y con estos buques traerse ya definitivamente a todo el mundo. Salieron el 3 de marzo de 1969 con un rumbo hacia Guinea, pero a una velocidad muy despacio para no levantar sospecha. Esto generó falta de comprensión desde Guinea, porque no vienen ya los barcos, había que hacerlo como decimos. Bueno, finalmente las fuerzas que se embarcaron fueron las fuerzas que traían embarcadas eran 330 infantes de marina, una unidad de zapadores y una unidad de operaciones especiales del Ejército de Tierra. Finalmente zarparon el 5 de abril, que es la fecha que se da por la salida definitiva de España, y transportaron, como veis, a 380 militares, 280 vehículos e incluso aviones y helicópteros que, plegando las alas y las palas, pues se embarcaron ahí. Bueno, la mayoría de ese contingente eran las dos compañías de la Guardia Civil. Claro. Eran sobre todo el gran grueso que quedaba por traer. Hay que poner en valor lo que hizo Transmediterránea. Transmediterránea es verdad que era una empresa del Estado, pero puso a disposición, aquí ponemos a 5 buques para que se dedicaran exclusivamente a traer a todo el personal civil, porque por protocolo y por seguridad el personal civil no podía embarcar en buques militares. Así que vamos a ver un último acontecimiento y con esto nos despediremos. Hubo un operativo el penúltimo día de salir de allí, que quizás no es el operativo militar de mayor riesgo, pero sí, sin lugar a dudas, la operación más humana, porque había que rescatar a 8 misioneras del concepcionista. Ocurrió que en una misión en el centro de Santa Isabel, un colegio donde se educaban los nativos, había 6 religiosas, 2 españolas, 8, 2 españolas y 6 guineanas.
estaban siempre con protección de la Guardia Civil, pero claro, por la agenda de embarque, los últimos 4 guardias civiles que estaban en el colegio tenían que salir ya para el embarque. Entonces se dio cuenta la delegación española de que se reunieron en la embajada y se dieron cuenta que había que sacar a las monjas españolas, porque en el momento que la Guardia Civil saliera de allí, pues seguramente serían torturadas, violadas y seguramente vilmente asesinadas. Entonces se reunieron con carácter urgente y el operativo para sacar a las monjas se lo encomendaron a nuestro padre, al capitán de fragata al capitán de fragata Moya. Y la idea era no emplear la fuerza, sino emplear la astucia. Entonces lo que se hizo fue que, primero se trató de decirle a las 2 religiosas españolas que iban a ser rescatadas con el operativo que cuento ahora. Lo que pasa es que desde el principio dijeron que no, que o se iban las 8, que las guineanas también querían salir para España, pero claro, esto generaba un conflicto diplomático muy grave, porque Macías se encargaba mucho de impedir que ningún guineano, salvo pena de muerte, abandonara Guinea, con lo cual fue una disyuntiva complicada. Al final se optó por sacar a las guineanas también, dejando pues que Dios pues acompañara en lo que diplomáticamente se iba a complicar, como así pasó, aunque terminó resolviéndose. Pero el operativo consistió en que la misión estaba en el centro de Santa Isabel, y la fragata Pizarro tenía una furgoneta de aprovisionamiento con un salvoconducto que le permitía salvar los 5 controles que había entre el puerto y la zona de la ciudad de Santa Isabel donde estaba el colegio de las misioneras. Así que salieron un cabo y 2 marineros discretamente armados, recorrieron los 5 controles hasta llegar a la misión. Allí las misioneras estaban vestidas de paisano y las metieron en la caja en la parte de atrás, cubiertas con sacos de azúcar, de cacao, toneles, y ahí a cubierto iniciaron el camino de regreso. El primer control lo pasaron sin parar, le dijo la Guardia Guineana que pasaran. Los otros 2 los detuvieron, pero con el salvoconducto y mirando un poquito así en la cabina, también los dejaron pasar. Y en el último, que estaba en lo que se llamaba la Cuesta de la Fiebre, en Guinea Ecuatorial, ahora veremos, hay una foto aquí. Los que hemos estado en Guinea sabemos que el puerto está en un acantilado. Entonces, para salvar el acantilado hay una cuesta que lo estamos viendo ahí en la foto. Le llamaban la Cuesta de la Fiebre porque todos los españoles que llegaban al puerto de Santa Isabel, cuando llegaban arriba de la cuesta, ya cogían la primera enfermedad, la fiebre. Primera fiebre, sí. Pues arriba de esa cuesta había un control donde ahora los guineanos abrieron la puerta de atrás y un guineano entró, allí había un marinero y se dio cuenta que se movían los sacos y descubrió que estaban allí las monjas. El marinero tuvo reflejos para empujar al guineano, que lo echó fuera de la furgoneta, y la furgoneta emprendió camino hacia esa cuesta que vemos ahí, la bajó rápidamente. Es verdad que la fragata Pizarro se había preocupado con infantes de marina, porque la fragata Pizarro llevaba una compañía de infantes de marina preparada en todo momento por si había que actuar, y algunos de esos infantes, pues discretamente colocados, impidieron que los guineanos, una vez que la furgoneta bajó corriendo, pues pudieran dar alcance o utilizar sus armas. Al final, por la escala de popa, pues entraron las guineanas cantando canciones religiosas. La más joven tenía 16 años, y esa fue la primera parte de la operación, porque ahora las monjas no se podían quedar en la fragata Pizarro, que por otra parte tenía alojamiento para los que estaban ahí. Entonces había que pasarlo al barco Ernesto Anastasio. Al Ernesto Anastasio. Y para ello lo que se va a organizar es, mediante un sistema cifrado, el poder traspasar las 8 monjas, mientras la turba ya estaba alrededor en el puerto, ahí con armamento, pidiendo, reclamando. Ahora había que ver cómo las sacamos del Pizarro sin que el Pizarro zarpara, que no podía hacerlo, y para ello lo que se hace es que van a pasar al Ernesto Anastasio de la siguiente manera. Y ahora vamos a ver un documento histórico que es, de manera cifrada, el Ernesto Anastasio, el capitán de la Marina Mercante, le dice al comandante del Pizarro, que tiene que descargar unos sacos
de cacao y de azúcar, que necesita marinería, mano de obra para hacer eso, que está autorizado por el embajador. Leemos el telegrama cifrado que dice: de capitán Ernesto Anastasio al comandante El Pizarro. Notifica el Vista Aduanas que por orden, señor ministro, debemos cargar cacao sin especificar cantidad ni destino, y él mismo se encargaría de avisar a la agencia Fortuna para su despacho. Posteriormente, no lo leo muy bien, ha venido a bordo el señor embajador dando su conformidad al embarque del cacao. Es decir, de manera cifrada le está diciendo: comandante, mándame ya a la marinería para... Y es que de esos 30, porque el comandante El Pizarro contesta: en cuanto tenga embarcación enviaré 30 hombres para la carga de cacao, fin. Entonces, cuando le llegó de la autoridad portuaria una embarcación que se abarló al Pizarro, bajaron 30 supuestos marineros, no eran 30, iban con un anorak amarillo porque estaba lloviendo, y de esos 38 eran las monjas. Así que de manera disimulada embarcaron y consiguieron llegar al buque mercante. Lo que nosotros recordamos de esto es que para hablar mi padre con mi madre, porque se podía hablar de vez en cuando, las 2 monjas blancas eran sacos de azúcar y las 6 monjas negras eran sacos de cacao. Y entonces mi padre le decía: tenemos problemas con el cacao porque no sabemos si nos lo podemos llevar. Bueno, fue una historia preciosa. El ABC publica en Canarias que el comandante general de la base de Canarias felicita la dotación de la fragata Pizarro por su comportamiento en aguas de Guinea, por lo de las monjas y por... Pero creo que merece la pena que nos detengamos en lo que le escribe la superiora general de las concepcionistas de España al entonces ministro de Marina, almirante Pedro Nieto Antúnez. Destacamos 3 párrafos. El 14 de abril del 69, tan absolutamente agradecida, porque incluso la misma superiora internacional de que estaba en Roma se puso en contacto con nuestro padre, pero luego con la superiora de España tuvimos mucho trato con ella y tal. Pero esto es lo que escribe, dice: me siento gratamente obligada a hacerle constar toda mi gratitud y admiración por el bello gesto cristiano y caballeresco del comandante de la fragata Pizarro, señor don José Moyá. Dice: asimismo quedo profundamente agradecida por el constante desvelo que por nosotras demostraron el capitán de máquinas, ignoro su nombre, y el capellán reverendo padre Antonio Simón, también de la tripulación del Pizarro. Y a nosotros nos ha parecido especialmente emotiva la frase con la que cierra, dice: ruego al Señor haga que siempre sea la actuación de la Marina Española tan digna, valiente y cristiana. Muy agradecida queda de vuecencia alma en el Señor, firmado Julia Martín, superiora general. Ahora vamos a ver 2 minutos de un recorte de vídeo. Esto lo publicó El Debate Televisión, que ha hecho 2 reportajes extraordinarios sobre la actuación de la Guardia Civil en Guinea, y son 2 minutos nada más, pero que hace referencia al capitán Avellán, porque buena parte de las imágenes, por lo menos las de más valor, se tomaron, como dice el locutor, con el tomavistas del capitán Avellán. Pero nos da una idea de cómo fue el desembarco en la playa, y bueno, le ponemos un poquito de imagen a todo lo que pasó allí. El 28 de marzo, el último contingente de la Guardia Civil en Río Muni, la región continental, arría la bandera española y embarca en el buque Villa de Bilbao para continuar la operación en Santa Isabel. Eloy López Paramio era, además de Guardia Civil, fotógrafo. Su perseverancia para llevar la cámara a todas partes en aquellos días nos ha dejado las imágenes de los embarques de las compañías móviles en Bata y en Santa Isabel. Una formación para mí muy, como digo, muy entrañable por los momentos que encerraba, y más a lograr ver bajar aquella bandera que yo muchas veces la había subido y bajado cuando hacía el servicio de puertas, y desfilamos delante de las autoridades, que eran el coronel que había, el embajador Juan de Soraluces.
días más tarde, el 5 de abril de 1969, se arriaba la bandera española en Santa Isabel. El tomavistas de Super 8 del capitán Francisco Avellán filmó estas imágenes históricas. La última flotilla española enfiló hacia el Atlántico dejando atrás Santa Isabel. 5 barcos, el Pizarro, la Descubierta, el Teide, el Castilla y el Aragón, cargados de hombres y con los últimos pertrechos repatriados a bordo, dijeron adiós en nombre de España al Golfo de Guinea. Bueno. Vamos a terminar haciendo un balance rápido de qué, por orden de protagonismo, qué fue lo grande que hizo cada uno de nuestros componentes de las Fuerzas Armadas. El Ejército del Aire mantuvo operativo el aeropuerto, que fue muy importante. Garantizó la evacuación desde Santa Isabel y hizo muchos servicios que constantemente había que ir el embajador y demás, y se hicieron servicios y fueron también un arma disuasoria. El Ejército de Tierra asumió con el mando de la operación. Sus oficiales, el teniente Cárdenas, el capitán Sevillano, que muchos conocemos, tuvieron que intervenir sin sus mandos ya naturales. No había comunicaciones, no sabían si había que irse o no había que irse. El capitán Sevillano se sabe que fue encarcelado y vilmente torturado. El teniente Cárdenas, como hemos dicho, lideró una evacuación heroica. La Armada, pues sus 2 buques fueron un elemento disuasorio importantísimo. El hecho de tener la corbeta descubierta facilitó el tener un puesto de mando en la zona de Río Muni, que fue muy importante también. La fragata Pizarro lideró, como ha comentado Ignacio, un par de momentos muy críticos, las monjas, lo de el golpe de autoridad que hubo que dar, y luego la operación naval Ecuador pues permitió la evacuación definitiva con éxito de todos los que había. Y la Guardia Civil, porque tuvo un protagonismo junto con la Armada, estamos diciendo, espectacular. No se contempla la supervivencia de las 7.000 personas que sacamos sin el valor y el saber hacer de la Guardia Civil, que cerraban 65 años de estancia en Guinea Ecuatorial. Conocían al guineano, y entonces la Guardia Civil, su actuación fue determinante. Sus 2 compañías fueron esos santuarios que hemos comentado, sirvieron de refugio, protegieron constantemente todos los españoles que se movieron, y su apoyo también fue imprescindible en aeropuertos y en muelles. Dialio Telli, secretario general de la Organización de la Unidad Africana, un hombre secretario general de origen africano, dejó dicho, y se sabe que no era un hombre generoso en los elogios, pero dijo de nosotros: es la primera vez en todos los años de mi gestión que tengo que felicitar pública y privadamente a una potencia administradora. Así que creemos que nuestras Fuerzas Armadas, Tierra, Mar y Aire y Guardia Civil, pues que es como para sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Pues ya lo sabemos, con la cabeza bien alta, porque es muy grande lo que hicimos. Si quieren preguntar algo, prometemos responder rápido si lo sabemos, o si no, como va a haber un cóctel ahora. O alguna aportación que queráis, adelante. El coronel Avellán quiere decirnos algo. Voy a decir un poco, exclusivamente que el comandante de aviación, jefe de la aviación civil, comandante Armando Lucas fue clave para la evacuación de todo el personal de Santa Isabel y de Bata, porque tenía influencia en Madrid, y entonces Iberia se volcó y el gobierno se volcó. Y cuando no había vuelos, hubo días que salieron 3 o 4 aviones cargados de personal. Pues queda en acta, claro que sabemos, mi coronel, porque iba a venir, pero no está, ¿no? Sí, estoy. Ah, pues el comandante Armando Lucas Los comandantes Moya y asistentes
Estoy, pero me ha... Está felicitándose el coronel Abella, que te conozca. Y habéis estado muy bien y se... Bueno, pues muchas gracias. Estuviste llevando temas en el aeropuerto de Santa Isabel hasta última hora, ¿no? mi padre. Yo tu padre, yo perdón. era tan pequeño como vosotros. Es verdad. Ahora ya estamos un poco más grandes. Sí. Y hay muchos en la sala que tengo el gusto de saludar, que también conozco. Y de verdad que está muy interesante la conferencia. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, solo añadir una cosa. Ejército del Aire grande, el de Canarias, tampoco tenía aviones que hicieran el recorrido en el día. Por eso Iberia se comportó muy bien con los DC-8, que era lo más moderno que había en aquel momento. Así es. ¿Y tu hermano Joaquín ha venido? No lo tengo. Vive en Palma. Ese es mi par. Bueno, muy extemporáneo. Creo que había una pregunta por ahí, si le podemos hacer llegar. ¿Pregunta o aportación? Sí, me llamo Manuel Madrigal y residí en Guinea 43 años. Me ha parecido oír que García Trevijano no pisó Guinea. Eso es lo que creemos, sí. Porque estuvo en muchas ocasiones García Trevijano. ¿Sí? Pues bueno, pues corregimos, bueno saberlo. Estuvo en muchas ocasiones. Este señor nació allí y su madre. Sí. Y tuvimos, es más, García Trevijano en los viajes que hacía Macías, a su regreso, le iba a recibir personalmente al aeropuerto. Pero el papel ese nefasto que decimos que hizo, ¿lo corrobora? Sí. Vale. Por supuesto. No, pues lo corregimos. Hay que decir que todo lo que pasó en Guinea fue sometido a materia reservada. Con lo cual eso hace que en el año 19 afloran publicaciones y se empieza a aclarar un poquito, pero sigue habiendo una nebulosa. Ignacio habló con el responsable en el archivo militar en Ávila y no te dan... es materia confidencial y no. O sea, que sigue habiendo mucho así que gracias. Por lo demás, muchas gracias por lo que han dicho, porque se ajusta mucho a la realidad. Pues muchas gracias de corazón. Pues nada más. A tomarnos una cervecita, que ya toca.